Hola, la trigonometría nos sirve en ciertas situaciones donde se ven involucrados los triángulos. Sabemos que todo triángulo tiene tres lados y tres ángulos internos, pero rara vez conocemos todos esos datos al inicio y es necesario utilizar una o varias funciones trigonométricas para obtener los valores desconocidos. En este video veremos un ejemplo de ello. El problema dice, desde la cima de un rascacielos se observa un barco con un ángulo de depresión de 45 grados, tal como se ve en la imagen. El barco avanza 140 metros hacia el rascacielos hasta que el ángulo de depresión cambia a 60 grados. Calcula la altura del rascacielos y la distancia del barco a la base del rascacielos cuando el ángulo de depresión es 60 grados. Ahora, seguramente tu instinto te grita usa la tangente o despeja la X, pero espera, el mayor error al resolver problemas aplicados es perderse en los detalles irrelevantes. Tuve un profesor que siempre nos decía que lo primero que debíamos hacer es pensar, y para pensar debemos realizar un proceso de abstracción. ¿Cómo se hace eso? Estás preguntando. Bueno, a la trigonometría no le importan las ventanas, ni el color del mar, ni la forma del barco, solo le importan las relaciones geométricas. Entonces, ese edificio complejo es simplemente un segmento perpendicular al suelo. El mar no es agua en movimiento, es una recta horizontal perfecta, y el barco es simplemente un punto en el plano. Hemos pasado del mundo real a un modelo abstracto, y al simplificar la realidad, revelamos la estructura oculta del problema, un sistema de triángulos rectángulos. Si ignoramos este paso y solo aplicamos fórmulas a ciegas, en problemas más complejos estaremos perdidos. Ahora sí, podemos operar. Como mencioné, hay triángulos rectángulos involucrados. Sabemos que el edificio es vertical y el mar horizontal. Por lo tanto, aquí en la base se forma un ángulo recto que dejaremos marcado. Ahora vayamos a la cima. La pared del edificio y la línea horizontal de visión también forman 90 grados. Si este ángulo de depresión ya ocupa 60, el espacio restante dentro del triángulo debe ser el complemento, 30 grados. Aquí les doy un consejo. En este triángulo ya conocemos dos de sus tres ángulos internos, aunque aún no sepamos si será de utilidad. Siempre es buena estrategia calcular el tercero para completar el mapa. Para encontrar el tercero, usaremos un teorema que dice, la suma de todos los ángulos internos siempre es 180 grados. Así que planteamos la ecuación. 180 es igual a los 90 de la base más los 30 de la cima más nuestro ángulo desconocido. Esto nos queda que 180 es igual a 120 más nuestro ángulo desconocido. Y al despejar, obtenemos que el ángulo en la base del barco es de 60 grados. Observen ahora esta zona. Estos dos ángulos son divididos por una recta diagonal y reposan sobre una línea recta, por lo que son suplementarios. Deben sumar 180 grados. Si el derecho vale 60, el izquierdo forzosamente vale 120 grados. Para calcular este ángulo, podríamos primero obtener el valor del ángulo superior y luego aplicar el teorema de la suma de ángulos internos. Pero quiero mostrarles otra forma. En el diagrama, si propagamos estas líneas, podemos decir que tenemos dos rectas paralelas cortadas por una diagonal. Cuando se presenta esta situación, se forma la famosa Z y podemos decir que este ángulo de 45 grados y este son ángulos alternos internos, y esto significa que el ángulo de 45 grados de arriba se traslada idéntico hacia abajo. Finalmente obtenemos el ángulo superior. Si aquí hay 45 y aquí 30 grados, entonces el ángulo que nos falta para completar el ángulo recto es de 15 grados. Ahora que tenemos los valores de todos los ángulos internos, obtengamos los lados. Primero, intentemos ir directo por nuestras incógnitas H y D en este triángulo rectángulo. Conocemos sus ángulos, pero tenemos un problema grave. No conocemos ningún lado. Sin al menos una longitud de referencia, es matemáticamente imposible definir su tamaño real. Así que cambiemos de estrategia. Miremos el triángulo oblicuo ángulo de la izquierda. Aquí la situación es distinta. Tenemos todos los ángulos y, lo más importante, conocemos una longitud, los 140 metros del desplazamiento. Y aquí está la clave. Ambos triángulos comparten este lado naranja. Si usamos el triángulo izquierdo para calcular la longitud del lado naranja, tendremos el dato exacto que nos falta para resolver el triángulo derecho. Para conectar los datos, buscamos una pareja completa. Noten que conocemos la distancia de 140 metros y también conocemos su ángulo opuesto exacto, 15 grados. Tener lado y ángulo opuesto es la luz verde para usar la ley de senos. La ley establece una proporción constante. Dividimos el valor del lado conocido, 140, entre el seno de
su pareja, 15 grados. Y esto lo igualamos a nuestra incógnita, el lado naranja, L, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es 45 grados. Y observen la magia. Hemos construido una ecuación con una sola variable desconocida. El resto es álgebra para despejar L y obtener su valor, que es de 382.5 metros. Ahora que conocemos L, regresamos al triángulo rectángulo. Ahora ya no es un dibujo sin escala. Tenemos un lado real. Para encontrar la altura h, identificamos que es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Por tanto, la función correcta es el seno de 60 grados, definido como el cateto opuesto h y la hipotenusa L. Despejamos nuestra incógnita, la L que divide pasa multiplicando. La ecuación queda como h igual a L por seno de 60 grados. Sustituimos el valor de L, operamos en la calculadora y obtenemos la altura del rascacielos, 331.25 metros. Finalmente, para la distancia D, observamos que es el lado que toca al ángulo, es decir, el cateto adyacente. Por definición, esto nos lleva al coseno de 60 grados. Cateto adyacente, D, sobre hipotenusa, L. Despejamos a D y sustituimos el valor de L y al operar confirmamos que el barco se encuentra a 191.25 metros de la base del rascacielos. Hemos llegado a la solución definitiva. Sé que estos ejercicios a veces intimidan, pero con orden y estrategia todo sale. Si este método visual te ayudó a entender mejor la trigonometría, apóyame con un like y suscríbete para dominar más retos de ingeniería juntos. Gracias por ver y mucho éxito en tus estudios.